Tenemos aquí a la vista un boceto de Touch OSI. Tengo este template y lo que le falta, obviamente, es asignar los botones. Por ejemplo, aquí tenemos un botón. Si me voy a MIDI, puedo poner value. Dice que está desactivado, entonces si lo activamos y aquí establecemos el tipo de mensaje MIDI que estaríamos enviando, si es CC, si es nota, si es program change, poly pressure, channel pressure, pitbend start stop. Entonces, no sé si lo que estoy buscando es poly pressure o note. En principio este es un botón push button. Push button, a diferencia del toggle button, es que aplica lo que le asignaste mientras estás presionando ese botón. Entonces, hay unos máquinas como el Launchpad que vía hardware se ven así, y estos son unos LEDs y hace muy fácil que secuencies líneas y se quedan sonando y brillando aquellos que están sonando, entonces puedes hacer patrones. Entonces esta es mi idea para este tipo de cosa, que sea un stepper. Y entonces en principio pues aquí tenemos lo básico. Al activar el botón decimos tipo, luego enviamos canal. Entonces aquí es cuando digo, a ver, si esto va a ser en el canal 1, no me conviene que esté en el canal 1 porque canal 1 es lo que usa de base también el voz, el pedal. Entonces podríamos cambiarlo al canal 5 o al canal 2. Luego aquí dice número. No sé muy bien qué significa esto. Aquí dice rango de 0 a 127. Pero está raro que sea de 0 a 127 porque más bien debería ser 0, 1. Send on press, send on release. Entonces aquí precisamente para este tenemos esas dudas. Si yo pongo aquí high pressure button, aquí hay una palabra importante, dice highly dynamic. Entonces tal vez si se trata de lo que yo quiero. Entonces esto también parece indicarnos que se puede. Si yo quisiera hacer desde cero
un instrumento polifónico y solo me dieran las opciones de los tipos básicos, por ejemplo, nota, OCC, esa podría ser una primera opción para deducir cómo iría secuenciando, digamos, dos líneas paralelas. Sin embargo, vamos a ver como en general el panorama y la idea. Entonces, tenemos estos esquemas. En realidad, este es un primer archivo y este es un archivo segundo. Podría ponerlo todo igual, ¿verdad? También podemos ver aquí otra configuración en donde todo se ve. Entonces, la practicidad de tenerlo así es que los botones quedan grandes en el iPad y podría modificarlo rápidamente al mover un botón. O sea, cuando yo estoy muy ocupada haciendo algo con las manos como tocar la guitarra, pues tampoco soy tan precisa para picar un botoncito de Ableton Live o un botoncito muy chiquito. Entonces, la practicidad de esto, pues uno, en grande, es que puede ser incluso hasta viable usar los pies para hacer una pequeña edición a la hora de estar tocando en vivo. O simplemente las manos, porque pues de todas formas debería ser viable controlar un poco lo que se puede hacer. Siempre hay un espacio para el silencio y ese espacio para el silencio lo puedes usar con las manos. Y como guitarrista atmosférico que usa acordes, que no es tan virtuoso por acá, entonces debería haber con más razón un espacio. Y pues esa es una, ¿no? Sin embargo, si lo ponemos así en bloque, podría tener esta vista como de un tipo plugin de los que insertas en tu Ableton y tal vez tú podrías entenderlo como un diagrama de flujos en donde todos estos módulos están conectados y pues incluyes este otro, ¿no? No tiene por qué estar separado. Entonces, paso por paso, ¿verdad? Porque es más fácil aquí parametrizar estos botones con estos slides y hacia los mixers de Ableton y estar encontrando ahí alguna configuración más óptima antes de pues complicar demasiado las cosas, ¿verdad? Y nunca terminar. Entonces la idea también es que podemos estar modificando las cosas como nosotros queremos o necesitamos en un cierto momento. Y pues digamos que en este caso pues tenemos que partir de lo más simple. Entonces, bueno, ya que vimos esto, expliquemos el trasfondo. Ya ha habido una experimentación. Para esto tenemos un video en mi canal. Lamentablemente ya lo cerré. Sobre cómo yo estoy tocando los pads de mi controlador MIDI Alesis 25, que es un teclado que tiene unos botones extra. Entonces, en ese caso no estoy tocando ese teclado
Y lo que estoy pretendiendo hacer es, bueno, esos pads automáticamente Ableton Live les asignó un, unas notas MIDI que están funcionando como sonidos de tambor y ahí estoy yo tocando. Ahora aquí usé este y estos dos, pero más de la siguiente manera. Esto es un drum rack y como post efecto está una reverberación de Round, que es un plugin que siempre uso. Me gusta mucho esa reverberación medio sintetizada que le da ahí no es una reverberación natural, entonces da mucho interés como para generar sonidos más electrónicos. Y me parece que estoy, ya sea el mix o ya sea algún otro parámetro, lo que yo estoy ahí mapeando. Entonces, básicamente, Alesis está enviando mensajes MIDI CC hacia Ableton. Y por otro lado, Tidal Cycles también está enviando mensajes MIDI hacia Ableton. Entonces, estamos diciendo que específicamente con este código que está por acá, CSV 075 entre 2 CCN20, lo que estamos haciendo es controlar esto. Entonces, esto le está dando una secuencia a esa parametrización, una cosa que no podría yo hacer con este botón, ni siquiera en Ableton lo podría hacer. Entonces, al usar este knob, siempre sale más imperfecto, siempre sale más orgánico. Y la idea de alternar este con este es, bueno, es al usar esto, yo controlo específicamente cuándo quiere que suene, controlo específicamente la cantidad, a cómo me está gustando, cómo estoy tocando, y mientras estoy yo tocando acá unas ciertas secuencias. Entonces, estoy alternando esa naturalidad con esta algoritmicidad. Y luego está este otro código en donde dice aquí MIDI note. Entonces básicamente estoy tocando los mismos tambores en cierto patrón y pues ya son como dos capas de sonidos. No hubo ningún tipo de alteración acá con esto, o sea, no hubo un conflicto. El hecho es que podemos parametrizar las mismas cosas al mismo tiempo y eso estuvo chido. Entonces esto es algo que queremos rescatar. Es más, incluso si nos vamos a Canva, estaba precisamente haciendo un esquema intentando explicarlo. Sí, que tenemos este drum rack en Ableton con estos sonidos. Podemos tener acá en Tidal Cycles un controlador para que haga sonar estos sonidos. También podríamos ver que estos sonidos fuesen compartidos, o sea, yo puedo cargar unos sonidos por acá que puedan también ser triggereados por Tidal Cycles. Luego, aquí una posibilidad de variación, o sea, aquí no siempre tienen que ser los mismos sonidos, entonces estamos pudiendo ver la posibilidad de, una vez esto, que es el centro, podemos agregar otros patrones de otros sonidos que vienen de Tidal Cycles. Y nada más tener esto como esa vía para ponernos de acuerdo para jugar ahí, restablecer una dinámica. Entonces, de aquí
viene un post-efecto, que es la reverberación. Y aquí es donde yo estoy también diciendo, estamos controlando este parámetro y este parámetro. Y justo en esas estaba cuando pues ya mejor hacemos más o menos un esquema por acá. Entonces aquí tenemos estos pads. Si yo no tuviese mi Alesis, estaría, pero estuviese como intentando emular esta situación. Incluso podría ser bastante práctico que nada más sacara esto y no tuviese que sacar todo el equipo, ¿verdad? Entonces, luego, una segunda modificación es, bueno, en su momento yo había mapeado dos cosas que estaba usando grandemente y es la ventaja aquí que yo puedo configurar mi sesión. Entonces puedo decir este es el más importante o este y este son los más importantes. Y luego tal vez acá esto está relacionado con este, tal vez este está relacionado con este. Y tal vez puedo activarlo, desactivarlo, subirle el volumen, bajarle el volumen, activarlo, armar el track, desarmarlo. Entonces, esto es como algo bien sencillo que podemos usar de esta manera. Y esto nos lleva a extender, a darnos cuenta de que tal vez basado en estas técnicas, pues lo que te estás llevando como abstracción, pues es esto. Y realmente podrías jugar, establecer un juego en diferentes niveles, tomando en cuenta pues que en vivo tú estás simplemente parametrizando un par de cosillas nada más y lo otro es una cierta experimentación y quieres esta parte en donde interactúas orgánicamente con una parte en la que está medio secuenciadamente. Entonces aquí hay muchas posibilidades porque si en su momento estos eran simplemente samples, esto bien podría ser una cosa, una casilla que activas y que empiezas a parametrizar por acá. O podría ser simplemente esto, en vez de un sample, podría ser un algoritmo y aquí esto estuviese funcionando como una manera de alterar esos sonidos. Y tenemos esta visión de los colores en donde, ok, estos pueden estar asociados, esto puede activar esta parte, esto puede activar esta otra parte, o estás pensando tal vez que si lo partes a la mitad, como que todo esto viene de una parte, esto viene de otra parte. Y tal vez podrías activar esta cosa como un efecto o tal vez podrías simplemente como ver que esto es una especie de secuenciación y que esto es un efecto de esa secuenciación o no sé, por ejemplo, a veces en el Ableton mismo tienes la posibilidad de aleatorizar un patrón. Entonces, tal vez al activar eso podrías cambiar ese patrón algorítmico. No necesariamente es un efecto como una reverberación. Entonces, hay muchas formas realmente para experimentar. Y luego, pues, este es nuestro primer view. Si nosotros vemos aquí un colorcito, color rosita, y esto nos podría servir, ¿verdad? Y este es el azulito correspondiente al otro lado. Entonces tal vez esto pudiese tener como que ver con, por ejemplo, que si activas esto y puedes controlar un poco unos parámetros de acá, que si activas esto y esto, o que si nada más este te va a servir para el moradito, ¿verdad? A veces te pasa que pues si lo ves de una parte es un módulo entero, pero cuando lo ves conectado a otra cosa se transfiere en un fade. Entonces, un poco esta idea. En realidad puedo usarlo de esta manera, pero esto no me impide que pueda usar esto para asociar igual a sonidos o tal vez a canciones, un bloque de canciones o pueda un bloque de patrones, ¿no? Acá. Entonces, esto me gusta cómo se ve porque se ve como
ya sea un post-efecto. Esta idea del post-efecto, yo siempre agarro post-efectos. Entonces, pudiera ser que pues esto que está entrando por acá sea y le puedas poner un post-efecto, ¿verdad? A algo que puedas, o simplemente un control de volumen, o este uso de los grupos en donde tienes pues un stem, tal vez. Y siempre me gusta rescatar un stem que hice yo con Tile Cycles, en donde exporté los WAVs y a cada uno lo puedo silenciar, y ya he utilizado ese stem. En Ableton ya lo he utilizado, en Tractor ya lo he utilizado. Y entonces aquí una observación, que a veces uno baja el volumen de un track y es una manera de desactivar ese sonido. No necesariamente tienes que tener un botón de mute, pero pues bueno, puede que sea necesario, o puede ser que sea necesario el botón de armar. Entonces, tal vez en sus momentos no sea necesario poner un botón de mute y puedas usar ese otro botón para irte directamente a controlar algún parámetro y te pueda funcionar con una especie de transición. Y me gusta un poco cómo se ve así, como esta idea que puede conllevar. Entonces esto, volvemos, si lo vemos de otro modo, a veces los sintetizadores mismos tienen osciladores y puedes construir dos osciladores. Entonces, ¿qué si este fuese un oscilador y que este fuese otro oscilador? Y entonces aquí este fuese un LFO y aquí este fuese un LFO y aquí fuese un cutoff y aquí fuese un cutoff, ¿verdad? Es otra forma de verlo. Otra forma de verlo es que si, por ejemplo, al pedal que tú tienes, te das cuenta de que, ok, ese pedal tiene 8 knobs, pero esos 8 knobs, obviamente, cuando tú estás cambiando, em, nada más te das cuenta de que hay unos ciertos cambios que te gustan más. Y ahí es donde dices, bueno, necesitaría yo aquí como mapearlo. Entonces puede que aquí yo tenga en un primer plano esta idea de lo orgánico, lo que estoy tocando en vivo, contra lo que está viniendo de Tidal Cycles. Y de este otro lado tenga asociados los pedales precisamente que estoy controlando con el pedal. Y tal vez de este lado hasta los cambios de bancos de sonidos o de saltos, o sea, dentro de un mismo banco de sonido pues puede haber gran variación. Entonces también puedes cambiar de sonido dentro de los bancos de sonido. Entonces tal vez de aquí esto te pueda servir como maneras de llegar de un salto a otro, cosas que ya te había gustado como sonaban. Entonces, esta es una manera un poquito más, dices, del lado de la síntesis, porque estás más que pensando en términos de una canción, pues estás pensando en términos de conectar, en términos de algo más pequeño. Entonces, este es mi primer paso, una cosa que busca simplificar estas ideas de lo que puedes modificar en vivo, y en sí entonces esto no te está impidiendo demasiado, sino más bien estás diciendo, bueno, a mí me gusta pensar de esta manera, entonces lo planteo así. Cuando yo quiera como transferirlo a algo más chiquito o algo más grandote, podría usar un poco esta misma analogía y poder usarlo de maneras diferentes. Entonces, por ejemplo, está esta idea de esta idea de, ya se me olvidó lo que estaba diciendo. Ya se me olvidó lo que estaba diciendo. Por ejemplo, si tú ves esto tiene como inspiración en el uso común que se le da a estas mesas. Tú ves un AKMPC no sé qué y tienes una cosa así con botoncitos aquí para cada track. Tú ves a las personas que hacen controladores MIDI DIY y también es una cosa así, tal vez con menos botones.
Entonces, ese es un primer uso, pero si tú usas estos colorcitos, pues en realidad puedes dar otro tipo de configuración muy diferente. Entonces, usar toda esta línea verde para un tipo de funcionalidades y puedes usar toda esta línea roja para otro tipo de funcionalidades. Y si te das cuenta, pues justo aquí algo, si lo ves así le das mucha importancia. Si lo ves así no le das tanta importancia, pero al final es bueno, salvo porque estos son push buttons y estos son toggle buttons, podrías pensar que esto te puede servir para generar em, algo muy significativo en tu música, por ejemplo, activar un patrón rítmico. Aquí pues puedes poner varios, así como yo uso mi pedal MIDI, por ejemplo. Entonces, este, pues tal vez te puede servir más bien pensar en términos de los colorcitos y bueno, entonces vendría yo ventajas acerca de usar TouchOS. Una de estas ventajas es que es muy fácil diseñar, agregar muchos botones, muchos controles y crear tu dashboard. Entonces, em, no te vas a estar teniendo que dar de golpes en la cabeza al soldar y al usar Arduinos y al usar los multiplexers y al ver pues cómo puedes ir añadiendo diferentes tipos de botones para al final hacer esto. Al final eso se vuelve algo muy necesario contra algo que te va a hacer más eficiente si tú realmente quieres hacer una pieza musical nada más para controlar esto, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que yo sugeriría es lo siguiente. Ya tenemos este template que nos puede servir para hacer varios ejemplos de cosas y podemos hacer justo un uso. O sea, por ejemplo, yo al ver esto me puedo meter una primera configuración, que es la que estaba usando aquí en el video, y recrearlo y crear con eso algo. Pero luego puedo decir, a ver, ¿qué si ahora hacemos esto que yo decía de bla, bla, bla? Entonces, este, ahí nos va como a otro asunto. Entonces, eh, pues sí, ¿verdad? Muchas veces sucede que en Ableton pues tienes un montón de cosas y fácil podrías tú mapear ahí las cosas y hacer esto, pero a veces el camino trazado es esto que se ve, ¿no? Tienes esto y por acá hay una señal que está afectando o que está siendo afectada, que está relacionada con este knob que tienes por acá. Entonces, estos colorcitos nos hacen ver cómo los módulos podrían estar conectados entre sí. Y entonces, es tal vez redundante, pero estos botones tienen verde rojo como de activar o desactivar. O sea, en sí no te debería funcionar. O por ejemplo, podría ser mute on mute y aquí un arm track. Entonces a la hora de poner un arm track, es lo chistoso, ¿verdad? Que eso podría hacer que todo esto funcionase para todo un sintetizador y que todo esto funcionase, o sea, y cuando armas que todo que cambiase, ¿verdad? Entonces esto se volviese para dos cosas diferentes. Entonces es un mundo, se puede, pero tal vez por eso pensar en términos de síntesis es como más práctico para una pieza, porque pues estás pudiendo como mover estas cosas. O sea, sí se puede, pero al pensar muy grande, pues pasa eso, ¿verdad? Pero tal vez si lo piensas así, pues dices, a ver, un pad contra unas guitarras. Entonces ahí tienes como una manera de conectar ambas cosas. Puedes activarle eso o puedes desactivarle eso. Entonces aquí pienso, por ejemplo, en mi pedal de los pedales que uso. Eso también sería importante. Entonces este pedal, a veces tú puedes mezclar la señal de la guitarra limpia con lo que es la guitarra sintetizada.
En realidad, lo que esto te está enseñando es que tienes dos sonidos diferentes y estás haciendo una síntesis con esos dos tipos de sonidos. Entonces, esto es un poco parecido. Tú podrías pensar en esa conexión de dos sonidos de forma que se haga un crossfade entre ambos en ese nivel. Tal vez ese crossfade puede ser el tiempo, pero tal vez puede ser la armonía, como suele en la guitarra hacer, ¿verdad? Entonces, eso. Y pues lo activas o lo desactivas. No sé. Esa es otra opción. Otra cosa sería, em, ya no me acuerdo qué iba a decir, ¿verdad? Cosa pues es que tú hagas aquí unos beats y esto le esté afectando como un efecto de esto que está por acá. Y tal vez al incluir estas cosas de acá pudiese estar conectado en cierta forma con esto que está por acá, pero de cierta forma también viniera de algo diferente, no lo sé. Entonces, este, uno tiene que hacer piezas y uno tiene que grabar esos pequeños ejemplos y entonces así uno se va acostumbrando y luego uno tiene que hacer este desglose también de qué hice en esta ocasión. Y pues solo así, ¿verdad? Pero me gustaría como rescatar esas ideas principales. Hay unas ideas como bien duales porque pues una es ver estos botones como algo que estás tocando, otra es que sean un banco en sí, por ejemplo una nota sostenida que se convierta en un sonido. Entonces tienes aquí como varias posibilidades. Imagínate y esto tuviese de alguna forma algún tipo de activar con Tidal Cycles, de forma que al ponerle clic, entonces estos botones te estén sirviendo como un poco hacer ahí una especie de variación rara. No lo sé, no sé. O sea, parece más difícil, pero la pregunta básica es cómo hacer estas asignaciones. Entonces vamos a volver a nuestro panel por acá. Podemos aquí abrir lo que ya teníamos. Aceptar. Cancelar. Vamos a salvar. Vamos a abrir este. Y cómo proceder. Pues no sé, yo veo esto. Pienso, por ejemplo, en que esto que está en MIDI. No sé muy bien qué significa. Dice Value Touch Color. Por ejemplo, cuando agarraba este, ponía Enabled, aquí me salía esto y aquí podía cambiar. Ajá. Pero antes, pues tienes esta opción de poner Touch. Y le haces así. ¿Qué significará eso, verdad? Es una gran pregunta. O touch a mí me parece como que tocas algo, pero no entiendo muy bien cuál es la diferencia entre este y este. Y luego está color. Y tiene como las mismas opciones, entonces no entiendo muy bien. Ahí habría, esta es una duda del Touch OSI. Está muy intuitivo este Touch OSI, pero así justo como para, tú tienes esto, te pones a diseñar esto, como lo que ya tengo, y luego le falta lo de las asignaciones, pero entonces ya empieza a surgir esta duda específica sobre, pues, touch, qué carajos es. Y pues tienes aquí OSI, o sea, en teoría podrías también enviar mensajes OSC, pero me parece que no es necesario en este caso. Y luego dice aquí key. Entonces aquí podrías asignarle como una de notas del teclado, quién sabe para qué, ¿verdad? Pero
por ejemplo, en Ableton Live, un shortcut para grabar es R, no sé. Entonces le asignarías el R y empezaría a grabar. Entonces ahorita no tengo mi iPad, entonces ahorita no he podido a la fecha grabar esto y estar aquí jugando ya con estos parámetros. Tengo como varias ideas. Otra es que sea como una conexión entre aplicaciones. No sabemos muy bien en qué sentido esto tendrá un límite. O sea, por ejemplo, hablábamos de que enviar MIDIs, mensajes MIDI a Ableton desde dos lugares diferentes no causa ningún conflicto. Entonces tal vez el que tú envíes mensajes, mapes mensajes a diferentes entornos, por ejemplo, Tidal Cycles, a Super Collider y a Ableton en un mismo rack, pues creo que se podría. Creo que se debería poner con Chan. O sea, por ejemplo, que este sea un CC20 y este también sea un CC20 correspondiente a dos aplicaciones diferentes, pero lo envías por dos diferentes canales y entonces de cierta forma estas dos cosas te ayudarían a controlar tus sonidos. O sea, tus sonidos no siempre están únicamente en Ableton o en Tidal Cycles o en la guitarra. Entonces, sino que es una mezcla de los tres. Entonces, si tú puedes poner estos tres aquí, lo podrías controlar de esta manera, los tres. Y podrías, por ejemplo, pensar que, no sé, si tu guitarra son tus frecuencias medias, y luego Tidal Cycles son tus beats, y luego Ableton son tus pads y tus bajos. Entonces, sería una forma de, o sea, imagina y lo controlas aquí, podrías nivelar los volúmenes o podrías simplemente saber que estás alterando una u otra cosa aquí y allá. Se podría volver realmente sencillo. Em, yo creo que estas cosas que estoy diciendo bien podrían hacerse como esta lista de ejercicios de una clase de matemáticas. Me parece como bien ocioso de repente ser tan estructurado y tener que hacer todos estos efectos, pero al final podría eso ser más provechoso para tener algo más que decir que simplemente estar como moviendo acá y acá y acá. Entonces, yo distinguiría esa parte de, tenemos unas ideas bien específicas sobre las configuraciones posibles de las señales y habría que probarlas así hacer una grabación pequeña y ok, ya lo tenemos, ok, ya lo explicamos, ok, aquí está la foto, ya pasamos a lo siguiente. Y ya habría una siguiente cosa en donde te das cuenta de que pues en la experimentación pues a veces ahí hay una situación. O sea, también cuando yo estaba haciendo esto lo hice muy rápido. Y lo hice muy rápido porque son los botones que tenía aquí asignados. El Ableton de repente me dieron algunas ideas como, bueno, podemos extenderlo a métricas diferentes, etcétera. Pero básicamente con unas pequeñas abstracciones y con ese grupo de botones dados fue muy fácil como decir, a ver, vamos a intentar esto. Esto nos va a servir para controlar tal y tal cosa. Y creo que está bien porque así lo piensas menos, no te haces tantas bolas. Y con esto mismo te cae el 20 de que realmente, ok, esa configuración está bien y que podemos asignarle varias cosas justo. Y eh, no sé a dónde iba, quería decir algo relevante. Este,
como varias cosas que son dispares, o sea, que porque dependen de muchos ejemplos bien específicos. Por ejemplo, si estás haciendo síntesis, pues necesitaría mapear esto de cierta forma y esto sería muy diferente de otro mapeo diferente que usaras para otro ejemplo. Entonces, em, obviamente tienes que ir paso por paso como para ver las posibles configuraciones, así como un plugin tiene presets. Entonces, porque a partir de un mismo entorno visual puedes hacer muchísimas cosas. Y entonces lo importante, lo que hace la persona realmente controladora de su sonido es imaginar ese flujo de las señales que están detrás y cómo estás afectándolo. Entonces, por un lado, pues si volvemos aquí a nuestro Canva, imaginemos que en primer lugar tú tienes esto, ya dije, como tu núcleo, pero de este lado puedes añadir más bits. Y de este lado, no sé qué, ¿verdad? Aquí te falta tal vez la guitarra. Entonces, em, hay como varias cosas diferentes, porque una es, por ejemplo, si estás improvisando, una cosa así, pues te puede servir para experimentar de esa manera. Sin embargo, hay otra vía, que es la de, ok, que si ya secuenciaste cosas y entonces dices, ok, esto ya está. Por ejemplo, las canciones que ya tengo. Entonces, ahí armas eso y nuevamente usa tu template que tienes para mapear eso. Ya tienes tu segunda configuración. Entonces ahí es donde yo decía, bueno, esto de los 8 botoncitos que tenemos acá pueden ser como las diferentes facetas, ¿verdad? Al activar una de estas cosas, no se te lleva una canción, ¿no? Entonces organizas tus canciones de la misma manera. Organizas, por ejemplo, si una canción tiene, no sé, estrofa, coro, puente, de cierta forma tú podrás pensar que en la estrofa vas a estar modificando esta parte, que en el coro vas a activar acá una parte, que en el puente vas a usar esta cosa. Y igual y nada más usas esto, igual esto pertenece a tu otra canción, entonces empezar a activar esto, entonces empiezas como a hacer un merge entre el efecto final de que tiene este con este otro efecto, no lo sé. A veces es muy complicado, obviamente, a la fecha, y luego a veces uno dice, bueno, es que yo tendría que practicar esto mucho para realmente lograr esto. Entonces, pensar en términos de canciones nuevamente puede ser un poco truculento, pero bueno, está esa idea de que pienses en términos de canciones. Está esta otra idea de que pienses en términos de las interfaces, como ya dije, ¿verdad? Y este, y no sé qué más decir. A ver, si yo me voy acá, ok, y luego está esta parte, ok, en donde, por ejemplo, que sí, ya viéndolo de esta forma, tienes, o sea, es que a veces uno dice, bueno, es que un sonido es una tontera, pero a veces un sonido realmente añade mucho. Entonces, que si aquí dice una cosita chiquita, pero en realidad un sonido es una cosa gigante, ¿verdad? Entonces, que si tú aquí haces una secuencia, una es un beat y otra es acá una cosa que está modulando tu sintetizador en cierto momento. Entonces, aquí tú le estás como asignando una cierta parte de tu sintetizador por acá. Y de repente cambiarás el sonido, no lo sé. De repente mutearás el sonido. Entonces, pensar en términos de cómo conectar los patrones. Entonces, a veces eso parece tan tonto, como que de repente cuando estás tocando,
surgen más cosas interesantes a que implementar tu propia idea. Pero nuevamente, por eso es muy importante distinguir la parte en donde estás improvisando esto y dices, tal vez, ok, tomamos una foto que hicimos esto, pero regresemos a lo que estábamos haciendo. Porque queríamos realmente entender cómo conectar diferentes sonidos. Eso es la chiste. Queremos hacer un sintetizador, realmente poder explicarle a las personas cómo está funcionando ese flujo de las señales. ¿Cuál es, por ejemplo, esta conjunción entre los beats con tu guitarra? Y pues un poco debería para esto funcionarte también la interfase. Y es más, o sea, es como términos más plan, pero podemos pensar tal vez, no sé, microsonido, mesosonido, macrosonido. Esa es otra forma de pensar tus niveles, porque esto sería más microsonido. Tal vez aunque el empezar a hacer un ciclo, o sea, por ejemplo, que si tienes esto, tienes aquí 5 sonidos, que si aquí los pones, y que si a la siguiente vuelta, solamente en la siguiente vuelta te aparece eso. Entonces, justo es esa cosa de que en Tidal Cycles tú puedes hacer eso, puedes poner cada dos que suene aquí. Y cuando lo tocas así, no. Pero cuando lo tocas así, tal vez pues estás sintiendo esta dinámica de cuándo cambiar. Porque sonó una vez y de repente dices, bueno, ahora lo apago y voy a poner otra cosa. Entonces lo estás haciendo en vivo y tal vez no querías que sonara repetidamente, sino así. Entonces podemos hacer una comparación, ¿verdad? Y quisiéramos hacer como un juego con eso un poco, es la idea. Queremos explicar, por ejemplo, si tienes este 5, pues queríamos a veces tenerlo así, ¿verdad? Pero luego el pensar en multiplicarlo, pues ya nos dio un número par, ¿verdad? Y luego, si en un 4 cuartos tienes 8 tiempos, entonces 1, 2, 3, 4. Bueno, ajá, 8, 12. ¿Cuál es el mínimo común? Múltiplo 10, 20, 8 por 4, 32, 3, 12, 16, 24, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20. Si haces 5 veces 4, llega a 20. Y ya tienes ahí si haces 4 veces 5, tienes un 20. Y justamente puedes ver esas cosas. Pero justamente se te olvida, a menos que orquestes las cosas. Entonces, si quieres, es justamente esa idea, como de enseñar esa parte o controlar esa parte, sino, o sea, bueno, puedes hacer una rola que tenga un poco esa idea al usar este secuenciador. Y nuevamente, entonces, bueno, tienes que hacer las asignaciones, lo cual todavía no sabemos hacer. Y luego está esa parte como de, ok, ahora es la batalla. Y ahora es la parte de eso es lo que quería hacer, ¿no? Al final. Entonces, bueno,
está eso en primer lugar. Y al final eso hasta se puede como convertir en un loop. Y tal vez esto puede ser loops también. Entonces, esta es una variación de este, no lo sé. Y entonces ahí tienes como una cosa más que ver con la composición y con los loops, que no te estás importando tanto en la síntesis, sino porque eso también a veces nos pasa, ¿no? Realmente estamos tocando arpegios, estamos jugando con los tempos y en ese sentido, pues esta otra cosa, pues sería algo diferente. Si acaso lo llegaras a usar, ¿no? Tal vez esta parte es una complementar de esta. Entonces puedes empezar así y luego te vas a esta otra sección en donde llevas a cabo esa otra cosa que dices. Entonces ya dije ahí una serie de cosas. Creo ya son las más importantes que podríamos como partir para hacer esos experimentos, ¿verdad? Obviamente, bueno, también están los instrumentos, ya al final. Los instrumentos. Quiere decir, por ejemplo, a mí me gustaría usar mi piano de Claire. Em, Todavía no sabemos muy bien qué nos vamos a llevar allá, como que nos conviene. Por eso estoy pensando un poco en esto. Uno tiene que estar haciendo estas asignaciones y o sea, me puedo llevar mi pedal de loop con mi guitarra o me puedo llevar mi pedal de sinte con mi guitarra o me puedo llevar simplemente la computadora con el TouchOS o me puedo llevar mi teclado. Entonces, ahí como que hay que pensar un poco. Creo que necesito seguir avanzando un poco en esto, pero justamente pienso que hay que rescatar estas ideas que estoy diciendo y ir avanzando en esto de las asignaciones, más o menos saber cuánto nos vamos a tardar, pero bueno, hoy todavía pues yo voy a estar aquí medio trabajando, medio más o menos como pensando qué se puede hacer, o sea, yo creo que buscando cómo funciona el TouchOS para que llegue yo, lo bajé al iPad y simplemente me quedé con eso y pues ya en sí vamos a ir sabiendo cómo son las asignaciones. Bueno, y luego estaba finalmente otro curso que estaba viendo sobre cómo puede controlar mis gestos, cómo se usa MediaPipe, una librería para imágenes, y eso mismo puede a través de la cámara generar un cambio en Ableton y puedes llegar a conectar esto por acá. Y eso en sí puede, em, o sea, puedes controlar alguna otra cosa a partir de, ¿verdad? O sea, y bueno, una cosa es enviar mensajes y otra cosa es recibir mensajes. Y había varios ejemplos al respecto. Por ejemplo, si usabas el pedal MIDI para enviar mensajes, entonces ahí estábamos discutiendo que necesitas escuchar tus samples, elegir los bits que tienes, tener los samples ahí, y entonces haces tus paquetes para ya tener bien ecualizadas tus cosas, ¿verdad? Esa es una. Y usas el C-Apply para hacer esto, y es más bien esta onda de los loops y de tú estar en sincronía con loops contra guitarra, de forma que estés componiendo algo más o menos decente, ¿no? Una cosa como más compositiva tiene que ver a la hora de sacar los loops. Y otra cosa es, o sea, me gusta pensar en como las diferentes facetas que he hecho, porque cuando estás tocando la guitarra sintetizada, pues no te estás fijando realmente en tanto, ¿no? Y parece no haber una conexión en principio. Y entonces de repente como que te pierdes, ¿verdad? Entonces al ver los contrastes, las facetas, entonces podemos hacer las cosas más rápido.
Entonces esto de los loops y de a veces cuando sí y a veces cuando no. A veces una pieza simplemente se ve bien cuando está, cuando tiene los beats, pero también a veces una pieza no. Y aquí, por ejemplo, estamos en esto de que a veces tú quieres que se escuche, o a veces o sea, el beat, o a veces solamente estás usando eso como un background, pero en realidad lo que quieres que sea el enfoque sea lo otro. Y entonces no estás escuchando, no está la audiencia escuchando realmente esos beats, sino tú practicaste sobre esos beats, tú practicaste ciertas figuras, tú tenías en cuenta estas cosas a la hora de estar componiendo y al final ese title cycles quedó más bien como una cosa ahí, un hi-hat ahí perdido con una reverberación por allá y un sidechain por allá, pero ni podrías decir que es live coding. Entonces a veces eso pasa y a veces me confundo yo misma en cuál caso estoy llevando a cabo, ¿verdad? Entonces, bueno, ya había que decirlo. Em, bueno, ¿qué más? Ya estuvo, ¿verdad? Entonces, yo tenía un banco de sonidos de loop y eso tenía más que ver con sacar las piezas, pero volvamos a esto de esta abstracción, como que es más importante, ¿verdad? Como estos niveles de los volúmenes y esta idea de los ciclos contra y de contar un poco más la música, eso más bien nos importa y como que ese sintetizador, al mapearlo aquí, nos sea más fácil nosotros jugar con eso, tener bien elegido lo que sí nos gusta, como eliminar esos errores que de repente no nos gustan. Entonces, ese salto de un sonido a otro, o saber ese paso de cuál es un sonido a otro como transición. Y como que eso no lo estás pensando mucho cuando estás, por ejemplo, tocando sobre un loop, pero es un regalo como que te está dando ese sintetizador. No estás pensando tú mucho en eso a la hora de estarlo tocando, pero en realidad está presente. Mm, bueno,